Estudiaremos ahora la continuidad en un intervalo. En el video anterior estudiamos la continuidad en un punto y mencionábamos que básicamente para demostrar dicha continuidad me iba a basar en la definición 8. Para la continuidad en un intervalo, diremos que una función es continua en un intervalo si lo es en cada punto de ese intervalo. Para que nosotros lo demostremos, la forma va a depender del tipo de intervalo que se esté trabajando. Vamos a tener básicamente las siguientes definiciones, que son las que nos van a auxiliar dependiendo del tipo. La primera definición, definición 9, nos indica que para probar la continuidad en un intervalo abierto, debemos probar que la función es continua en todo punto de ese intervalo abierto. Ahora bien, si el intervalo es cerrado, además de probar que sea continua en el intervalo abierto a, b, deberemos probar que el límite de la función cuando x se aproxime a viniendo por la derecha debe ser igual a f de a, y que el límite de f de x cuando x tiende a b por la izquierda debe ser igual a f de b. Es decir, vas a calcular un par de límites laterales que deben ser igual a solo sustituir a o a b respectivamente en la función. Por ejemplo, tenemos a la función raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada y queremos demostrar que esta función es continua en un intervalo cerrado. De acuerdo con lo que acabamos de comentar, voy a hacer uso entonces de la definición 10. Debo probar que es continua en todo el intervalo abierto a, b y posteriormente límites laterales. La pregunta vendría a ser, ¿cómo voy a probar la continuidad en el intervalo abierto si este intervalo está compuesto por una cantidad infinita de valores? Bueno, para la continuidad en el intervalo abierto te vas a apoyar de la definición 8 otra vez. La primera condición de la definición 8 decía que el número con el que tú querías probar continuidad debía pertenecer a un intervalo abierto donde la función estuviese definida. Bueno, vamos a llamar a este número x0 y diremos que x0 pertenece al intervalo abierto en el cual quieres probar continuidad, es decir, el intervalo abierto menos 3,3. Como segunda condición, voy a probar que el límite de la función cuando x tiende a ese número x0, que representa cualquier número que tú imagines de este intervalo, deberá existir. Como esta es una raíz cuadrada, según los teoremas de límites, eso se calcula como la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a x0 de 9 menos x cuadrada. Es decir, esto será la raíz cuadrada de 9 menos x0 al cuadrado. Observa que ese resultado es el mismo que si tú hubieses hecho directamente la sustitución de x0 en la función, porque en efecto habrías obtenido raíz cuadrada de 9 menos x0 al cuadrado. ¿Cómo se cumplen las tres condiciones? Esto significaría que la función es continua en x0. Pero recuerda que ese x0 representa cualquier número dentro de este intervalo abierto. En consecuencia, significa también que es continua en el intervalo abierto menos 3,3. Ya se cumplió la primera parte de la definición 10, es decir, ya probaste que en efecto la función es continua en el intervalo abierto. Ahora hace falta demostrar que también lo es para A y B. A manera de que nosotros consigamos demostrar ya en su totalidad la continuidad en el intervalo cerrado, vamos a calcular límites laterales. Primero el límite cuando x tiende a por la derecha, luego cuando x tiende a b por la izquierda y demostrar que son iguales a hacer una sustitución. Bueno, lo probamos. Hacemos entonces límite cuando x se aproxime hacia a, que es menos 3, por la derecha, de la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada. Recuerda que cuando hablamos de límites laterales, si tú decías que se tendía a cierto valor por la derecha, significaba que te acercabas a ese número a través de valores un poco más grandes que él. Si hablabas de la izquierda, te acercabas a él, pero a través de números que eran cercanos, pero pequeños, es decir, menores a él.
En el caso de esta función, de este límite, como me estoy acercando a menos 3 por la derecha, significa que lo voy a hacer a través de valores que sean cercanos a menos 3, pero mayores a menos 3. Por ejemplo, menos 2.9. Si yo lo hago de esa forma, notaré que al elevarse al cuadrado, ese número va a ser positivo. El signo dentro de la raíz cuadrada también va a ser positivo y en consecuencia la raíz cuadrada se podrá calcular. Entonces, el límite pasará a ser la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha de 9 menos x cuadrada, que será igual a la raíz cuadrada de 9 menos menos 3 al cuadrado. Pero menos 3 al cuadrado es 9, menos 9 es 0, y raíz cuadrada de 0 es 0. Observa que esto es lo mismo que tú hubieses obtenido si directamente sustituías a menos 3 en la función. Sustitúyelo. 9 menos 3, menos 3 al cuadrado se va a hacer 0 y raíz cuadrada de 0 en efecto será 0. Se cumplió esta condición. Vamos ahora con tercera condición. Me interesa también otro límite lateral. Cuando x se aproxime hacia 3 por la izquierda de esta misma raíz. Y como ahora es por la izquierda, significa acercarse a través de valores que son cercanos a 3, pero menores a 3. Por ejemplo, 2.9. Si tú sustituyes, vas a obtener como resultado una cantidad positiva al elevarse al cuadrado, y la diferencia con 9 va a provocar también una cantidad que en signo será positiva. En consecuencia, la raíz cuadrada se va a poder calcular y obtendrás la raíz cuadrada del límite cuando x tiende hacia 3 por la izquierda de 9 menos x cuadrada, que será equivalente a tener la raíz cuadrada de 9 menos 3 al cuadrado, es decir, 0. Y esto es exactamente lo mismo que si tuvieses hecho f de 3 en la función. Sustitúyela. En efecto, obtienes 0. ¿Cómo se cumplen las tres condiciones? Significa entonces la definición 10 que la función es continua en el intervalo cerrado de menos 3 hasta 3. Ahora bien, este intervalo que acabamos de trabajar, el cerrado y el abierto, no son los únicos tipos de intervalo. Recuerda que estos se combinan y dan lugar a otros más, como es la demostración de continuidad en los otros tipos. Bueno, la definición 11 se refiere a estudiar continuidad en el intervalo semiabierto por la derecha A, B. La idea es básicamente combinar los dos anteriores, es decir, probar la continuidad en todo el intervalo abierto A, B, y posteriormente probar un límite lateral, es decir, cuando x tiende a por la derecha, de f de x, y demostrar que en efecto solo es igual a sustituir. La definición 12 nos indica qué hacer si el intervalo es semiabierto por la izquierda. La idea es exactamente análoga, es decir, voy a probar continuidad en todo el intervalo abierto y demostrar que el límite de la función cuando x tiende a b por la izquierda es igual a f de b. Observa que los límites laterales se aplican para aquellos valores donde el intervalo es cerrado. ¿Qué pasa si el intervalo es infinito y cerrado ya sea en A o en B? La idea es básicamente la misma. Pruebas continuidad en el intervalo abierto y después un límite lateral hacia aquella parte que sea cerrada. Por ejemplo, queremos analizar la continuidad de la siguiente función. Para poder analizar dicha continuidad, va a ser necesario que nosotros calculemos el dominio de la función. Dependiendo de los intervalos que conformen a su dominio, es el tipo de análisis que vamos a realizar. Para ello, entonces, calculemos ese dominio. De acuerdo con lo que observamos en la función, voy a, para el dominio, evitar aquellos valores donde el denominador se haga 0. Y además debo también considerar aquellos valores donde x cuadrada menos 9 es una cantidad mayor o igual a 0. Así que, de acuerdo con esto, entonces, planteamos.
el dominio de nuestra función van a ser todos los números reales tales que x cuadrada menos 9 sea una cantidad mayor o igual a 0 y x menos 4 sea una cantidad distinta de 0. X menos 4 únicamente se hace 0 cuando x es igual a 4, o sea que el valor o uno de los primeros valores que voy a evitar es 4. Ahora resolvamos la desigualdad. X cuadrada menos 9 será una cantidad mayor o igual a 0 si y solo si x cuadrada es mayor o igual a 9. Aplicando los teoremas que corresponden, obtenemos que x es menor o igual a menos 3 o que x es mayor o igual a 3. Es decir, el dominio de esta función deberán ser todos aquellos valores menores o iguales que menos 3, unión, todos los valores mayores o iguales a 3, evitando el 4. Y si lo evitamos, entonces el intervalo quedará como el intervalo semiabierto por la derecha, 3,4, unión, el intervalo abierto, 4, infinito. Ya tenemos entonces el dominio de la función. Para que te quede un poco más claro, de acuerdo al resultado que obtenemos aquí en la desigualdad, tú estarías dando a entender que vas a trabajar con todos los valores que sean menores o iguales que menos 3, es decir, estos de acá, y todos los valores que sean mayores o iguales a 3, estos de acá. Pero recuerda que debes evitar el 4. Pongamos que estuviese acá. Así que entonces esta parte debería quedar vacía. De manera que trabajas el intervalo que va de valores menores o iguales que menos 3, haces una unión, hacia el intervalo que irá de 3 hacia 4, unión, de 4 hacia infinito. Ya tengo el dominio de la función. Observo los tipos de intervalos que acabo de obtener y en base a esos tipos de intervalos es la demostración que vamos a realizar para el estudio de la continuidad. Bueno, revisamos. Primer intervalo es el que va de menos infinito a menos 3. Bueno, entonces, de acuerdo con ello, voy a demostrar que la función es continua en todo el intervalo abierto de menos infinito a menos 3 y posteriormente voy a demostrar también que el límite cuando me aproximo a menos 3 viniendo por la izquierda es equivalente a solo sustituir ese menos 3 en la función. De acuerdo con eso, entonces, probamos lo siguiente. Recuerda que como aquí hablarías del intervalo abierto de menos infinito a menos 3, demostrar la continuidad es similar al ejemplo anterior. Es decir, voy a apoyarme nuevamente de la definición 8. Diremos que x0 es un número que pertenece al intervalo abierto que es de interés, el de menos infinito a menos 3. Segunda condición de la definición 8. Debo poder calcular el límite cuando x tiende a x0 de la función raíz cuadrada de x cuadrada menos 9 sobre x menos 4. Y eso debe ser equivalente a solo sustituir. Y en efecto lo es, puesto que al ser una función donde no se provoca ningún tipo de discontinuidad, pues entonces calculo este límite como la raíz cuadrada de x0 al cuadrado menos 9 sobre x0 menos 4, que es exactamente lo mismo que haber hecho en la función f de x0. Observa que si tú haces f de x0, a todas las x las cambias por x0 y en efecto obtienes el mismo resultado. Raíz cuadrada de x0 al cuadrado menos 9 sobre x0 menos 4. Se cumplieron las tres condiciones y significa entonces que la función es continua en x0. Y al ser continua en x0, significa también que como x0 representa cualquier valor que tú imagines de este intervalo, la función es continua
en el intervalo abierto de menos infinito a menos 3. Ya probaste esta primera condición. Vamos ahora con la demostración del límite lateral. Ya que el intervalo es cerrado en menos 3, pues debes probar que el límite cuando x se aproxime a menos 3 viniendo por la izquierda para esta función equivale a solo sustituir. Bueno, revisamos. Como me acerco a menos 3 por la izquierda, significa que lo haré a través de valores que son cercanos a menos 3, pero menores a menos 3. Por ejemplo, un valor menor a menos 3 podría ser menos 3.1. Si yo lo sustituyese en x y lo elevase al cuadrado, al momento de restar con el 9, el signo que va a prevalecer es positivo. Y si es positivo, la raíz cuadrada se podrá calcular. Además, al acercarme a menos 3 por la izquierda, noto que el denominador no se va a volver 0. De manera entonces que el límite se podrá calcular como la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado menos 9 sobre menos 3 menos 4. Haciendo operaciones, menos 3 al cuadrado es 9, menos 9 es 0, raíz cuadrada de 0 es 0, y menos 3 menos 4 es menos 7, y 0 entre menos 7 es 0. Este resultado es exactamente el mismo que si tú directamente en la función hubieses hecho f de menos 3. Se cumplen todas las condiciones y significa entonces que la función es continua en ese intervalo. Todavía faltan 2 intervalos más. Bueno, vamos con siguiente intervalo. Para el siguiente intervalo, entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a trabajar con el intervalo semiabierto por la derecha 3,4. Para este intervalo, voy a considerar, según las definiciones que ya revisamos previamente, primero que la función sea continua en todo el intervalo abierto de 3 a 4. Y posteriormente voy a calcular el límite cuando x se acerca a 3 por la derecha. Si esto es igual a solo sustituir y es continua en todo punto del intervalo abierto 3,4, pues la función será continua en este intervalo. Entonces lo probamos. Primero hacemos entonces, apoyándonos de definición 8, que x0 sea un número que pertenezca al intervalo abierto 3,4, es decir, que te representa cualquier número que tú imagines de este intervalo. La segunda condición que voy a probar es que el límite, cuando x tienda a x0 de nuestra función, recuerda en este caso, raíz cuadrada de x cuadrada menos 9 sobre x menos 4. Debe existir. Hago operaciones y obtengo. Observando cómo x tiende a x0, de acuerdo a los teoremas de límites que ya previamente revisaron, pues esto pasaría a ser la raíz cuadrada de x0 al cuadrado menos 9 sobre x0 menos 4, que es exactamente igual a solo haber hecho una sustitución. Imagina que tú tomas a x0 y directamente lo sustituyes en la función original, es decir, la que nosotros teníamos acá. Si yo hago directamente la sustitución, en efecto obtengo x0 al cuadrado menos 9 sobre x0 menos 4. Se cumple entonces la definición 8, incisos 1, 2, y ahorita probamos simultáneamente también el 3. ¿Cómo se cumple? Significa entonces que la función es continua en x0. Pero como x0 representa cualquier número de este intervalo, significa también entonces que la función es continua en ese intervalo abierto. Ya probamos la condición del intervalo abierto. Ahora vamos con lo siguiente. Como es cerrado en 3, voy a probar también un límite lateral. Voy a hacer el límite cuando x tiende hacia 3 por la derecha de nuestra función raíz cuadrada de x cuadrada menos 9 sobre x menos 4. Como x tiende a 3 por la derecha, significa que lo hace a través de valores cercanos a 3 pero mayores a 3. Imagina, por ejemplo, que fuese un 3.1. Si tú elevas al cuadrado y restas, el signo que va a prevalecer aquí es positivo. Y si es positivo, la raíz cuadrada se podrá calcular. De manera entonces que obtienes raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, menos 9 sobre 3
menos 4. Pero 9 menos 9 es 0, raíz cuadrada de 0 es 0, sobre 3 menos 4, que es menos 1, y 0 entre menos 1 es 0. Este es exactamente lo mismo que tú habrías obtenido si sustituyes directamente el 3 en la función. Imagina la sustitución, te da el mismo valor. Se cumplió esta condición y significa que la función es continua en este intervalo. Bueno, como ya se cumplió ese intervalo, vamos con el último. El último intervalo del dominio de la función fue el intervalo abierto 4, infinito. Para este caso, observamos, como solo es intervalo abierto, voy a apoyarme del primer paso que he realizado en los casos anteriores. De hecho, si estás observando, este paso es, digamos, el que se mantiene para cualquier tipo de intervalo que se esté trabajando. Y de hecho, los pasos son exactamente los mismos. Lo único que va cambiando es el intervalo al que pertenece. Así que, aplicándolo, pasamos a tener, apoyándonos de definición 8, decimos que x0 es un número que pertenece al intervalo abierto 4, infinito. Paso 2, vamos a decir que este número, al momento de calcular el límite cuando x se aproxima a él, va a existir. Es decir, hago límite cuando x tiende a x0 de la raíz cuadrada de x cuadrada menos 9 sobre x menos 4. Pero como ya lo has observado en los casos anteriores, esto se va a calcular como la raíz cuadrada de x0 al cuadrado menos 9 sobre x0 menos 4. Y eso es exactamente lo mismo que solo haber sustituido en nuestra función a x0. Es decir, se comprueba también el paso 3. Como se comprueban los tres incisos de la definición 8, significa que la función es continua en el intervalo abierto 4, infinito. Porque recuerda que x0 representa cualquier valor de ese intervalo. Entonces ya directamente decimos que si f es continua en x0, pues decíamos entonces es continua también en dicho intervalo, 4, infinito. Y como fue continua en todos los intervalos, decimos entonces que la función es continua en todo su dominio. De hecho, los intervalos que analizaste son los que conforman el dominio de esta función. Y de esa manera estudiamos la continuidad de una función dentro de su dominio. Como pudiste observar, la continuidad de los intervalos va dependiendo del tipo que estés manejando, pero el paso base que se mantiene es el primero que realizamos en todos los casos anteriores, y lo que va cambiando por ahí es la aplicación de los límites laterales, dependiendo de si el intervalo es cerrado o bien es semiabierto. Para el siguiente video vamos a analizar los tipos de discontinuidades.